Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este canal cristiano. Lucho te predica acerca de Dios. Espero que te encuentres bien en este preciso momento. Que Dios te bendiga y gracias por seguir en este canal. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema que es muy esencial en la vida del creyente. Es un tema con el que lidiamos todos los días y es necesario preguntarse, como cristianos que somos, ¿me perdonará Dios si peco? Hagamos la pregunta nuevamente. ¿Me perdonará Dios si peco nuevamente? Creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, todos pecamos. La Biblia lo dice claramente. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Es inevitable no pecar. Eclesiastés dice que no hay hombre justo en la tierra que nunca peque. El mismo Salomón lo dijo, todos pecamos. Pero cabe la pregunta porque como cristianos nos encontramos en una lucha contra el pecado. ¿Y qué pasa si peco? Mucha gente se hace esa pregunta y por eso no vienen a los pies de Cristo. Porque existe el temor de qué pasa si peco. ¿Será que Dios me perdone nuevamente? Ahora quiero aclarar algunos puntos esenciales antes de empezar. Usemos el sentido común, la lógica. Si el perdón de Dios tuviese límite, si el perdón de Dios estuviese limitado por un número, hermanos, nadie sería salvo, nadie lograría entrar en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque todos pecamos muchas veces, todos pecamos muchas veces. Si Dios nos dijera, si vuelves a pecar en la próxima ocasión o si vuelves a pecar en X, Y, Z manera, entonces ya no te voy a volver a perdonar. Ya nadie sería salvo, porque todos erramos de muchas maneras. Si Dios nos dijera, si vuelves a pecar, te dejo de amar, nadie sería salvo, porque todos fallamos, de manera que el amor de Dios no tiene límites y su perdón tampoco. Si el perdón de Dios se terminara, nadie sería salvo. Aclaro, solo porque la gracia de Dios es inmensa, no quiere decir que vamos a vivir en libertinaje, no quiere decir que vamos a practicar el pecado. Al contrario, teniendo en cuenta que la gracia de Dios y su amor son tan inmensos para con nosotros, eso nos debe de motivar a vivir en santidad. Pero aclaro, la salvación no la podemos perder. Una vez que somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, no podemos perder la salvación por pecar. Porque si la salvación se perdiera por pecar, nadie sería salvo, porque todos pecamos. La salvación se pierde únicamente cuando uno se aleja totalmente de Dios. La Biblia dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. No es por obras para que nadie se gloríe. Usted no puede perder la salvación porque no es por obras. No hizo nada para ganársela, ni la puede perder por obras. Esta salvación que Dios nos da es por gracia, por medio de la fe, en este caso en Cristo Jesús. De manera que la única manera para que alguien pierda su salvación, podríamos decir, es si esa persona
llegara a un punto, a un enfriamiento espiritual tan grande a consecuencia de haber pecado y de pecar muchas veces, que le lleve a apartarse de Dios, negar a Dios, negar su fe. De esa manera alguien podría decir, ya no es salvo si se aleja completamente de Jesucristo, si niega su fe. Pero volvamos a la pregunta, ¿me perdonará Dios si peco como cristiano? Hay que establecer los siguientes puntos. Dios sabe que todos pecamos. Oigamos lo que dijo Jesús, San Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Le preguntaron a Jesús, este es el apóstol Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Decía Pedro, tengo límites hasta 7 veces. ¿Y saben qué le respondió Jesús? Jesús le dijo en el versículo 22, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro, perdona sin límites, perdona sin límites. Jesús le está diciendo a Pedro, aprende a perdonar, aprende a amar y perdonar a tu prójimo sin límites. El que lo está diciendo es Jesús. Aquí nos demuestra la Biblia que nuestro Dios nos perdona. Dios no tiene límites para perdonarnos. Ahora, quiero aclarar, Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a perdonarnos, pero demanda lo siguiente. Número 1, que el ser humano se arrepienta verdaderamente. Y eso lo encontramos allá en Proverbios 28, versículo 13. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, Dios dice, si tú encubres tu pecado no prosperarás, pero el que confiesa su pecado, y hay que hacer notar, y se aparta, o sea, ya no vuelve a ese pecado, se arrepiente. Si ya esa persona no desea volver a caer en ese mismo pecado, el que lo confiesa y se aparta, o sea, se arrepiente, ya no quiere volver a pecar, alcanzará misericordia. Pero es necesario el arrepentimiento. Y como el mismo pasaje mencionaba, el número 2, la segunda demanda de Dios para su perdón es que confesemos nuestro pecado. Y eso está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Esto dice de la siguiente manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí dice la Biblia que todos pecamos y que nadie puede decir es que yo no peco. Luego el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestro pecado, que nos arrepintamos, que lo confesemos ante Él, y Él es justo y fiel para perdonarnos de todo pecado. Ahora, Dios nos puede perdonar. Otro punto importante a tratar es, Dios nos puede perdonar porque Jesús ya pagó por nuestros pecados. O sea, el perdón de Dios está disponible para nosotros porque ya Jesús se sacrificó por nuestros pecados. Él ya derramó su sangre para nuestra expiación. Él ya pagó por nuestros pecados. De manera que Dios nos puede perdonar porque su Hijo ya pagó por nosotros en la cruz.
encontramos algo maravilloso en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así: hijitos míos, Dios te habla de padre a hijo. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es el justo, yo no, Él es el justo. Ahora el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Juan dice: y Él, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo, por los de todo el mundo. Propiciación quiere decir que Jesús se ofreció. Él es el sacrificio de Dios para nosotros. Él es la ofrenda que Dios permitió por nuestros pecados. Jesús se sacrificó, se entregó por nuestros pecados, de tal manera que Dios nos puede perdonar por medio de Cristo Jesús. Y lo último que yo les quiero mencionar es que, teniendo en cuenta que Dios nos perdona y su perdón es ilimitado, su gracia, su amor es ilimitado, no debemos abusar de la gracia de Dios. No debemos abusar de la gracia de Dios como pretexto para pecar. Recuerden lo que el apóstol Pablo decía a los romanos: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo decía: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No podemos seguir perseverando en el pecado teniendo en cuenta nuestra debilidad, porque ahora Dios nos ha dado una nueva naturaleza espiritual y no podemos abusar de su gracia. Para poder corresponderle a Dios, necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, vivir en santidad. De esa manera le agradecemos y le correspondemos. No se te olvide, Dios te ama, su amor no tiene límites, Él está dispuesto a perdonarte, solo quiere que te arrepientas de tus pecados las veces que sea necesario, solo que te arrepientas las veces que sea necesario. Él te perdona y confiesa tu pecado a Dios. Dios te perdona, te restaura, te levanta y te da una nueva oportunidad. No lo olvides, no lo olvides, que Dios te ama. Y si aún no eres cristiano, te invitamos a entregarle tu vida a Cristo. Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados para que nazcas de nuevo, para que seas su hijo, para que tengas vida eterna. Entrégale tu vida a Jesús si aún no eres cristiano. Que Dios te bendiga. Si este contenido te gusta, dale like, suscríbete, déjanos tus comentarios. Agradeceríamos que nos ayudes a crecer y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.